A veces, los ojos ven lo que el corazón se niega a aceptar, y la traición parece esconderse en los gestos más inocentes. Alejandro, un magnate de las telecomunicaciones conocido por su frialdad implacable, se detuvo en seco frente a las inmensas puertas de roble de su propio salón de baile. Ese lugar había permanecido cerrado, acumulando polvo y sombras, durante 5 largos años. Sin embargo, ese día, una melodía suave, casi imperceptible, se filtraba por las rendijas. Al empujar la puerta, la escena que presenció le heló la sangre. Su hijo, el pequeño y solitario Mateo, se movía con una gracia inusual, guiado por las manos de Elena, la nueva empleada doméstica. Para Alejandro aquello no era un juego, era una profanación de su dolor más profundo. Alejandro había construido un imperio, pero vivía en una ruina emocional. Desde la muerte de su esposa, una bailarina prodigiosa, la música estaba prohibida en la mansión. Mateo, quien apenas tenía 10 años, había crecido en un silencio sepulcral, rodeado de juguetes caros que nunca usaba y nineras que duraban menos de un mes. Elena había llegado hacía solo 6 semanas. Era una mujer reservada, eficiente y con una mirada que escondía una tristeza antigua. A diferencia de las otras, ella no intentaba complacer a Alejandro. Su atención estaba enteramente volcada en Mateo, logrando que el niño sonriera por primera vez en años. Pero Alejandro, en su amargura, interpretó esa conexión como una amenaza a su autoridad. Antes de continuar con este tenso enfrentamiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Rutas de la Vida. Dale me gusta al video, ahora mismo, para apoyar este tipo de historias emocionantes que tocan el alma. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de valor. Gracias. Ahora, veamos cómo reacciona Alejandro ante lo que considera una traición imperdonable. «Suéltalo inmediatamente», gritó Alejandro, su voz resonando contra las paredes altas y vacías del salón. La música se detuvo abruptamente. Mateo, asustado, corrió a esconderse detrás de las piernas de Elena, quien, para sorpresa del millonario, no bajó la cabeza ni tembló. Ella sostuvo la mirada del hombre más poderoso de la ciudad con una dignidad que lo desconcertó por un segundo. Alejandro avanzó, sus pasos retumbando en el parqué. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí? ¿Quién te dio permiso para llenarle la cabeza de fantasías ridículas a mi hijo con esa música maldita?» La ira de Alejandro no era solo por el baile, era por el recuerdo insoportable de su esposa que esa escena había despertado. «No son fantasías, señor», respondió Elena con voz firme, aunque suave. «Mateo tiene talento. La música es lo único que hace que sus ojos brillen. Usted le da todo lo que el dinero puede comprar, pero le ha quitado lo único que su alma necesita». Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada física. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle así. La insolencia de la empleada era inaudita. Alejandro sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Estaba acostumbrado a la obediencia ciega, no a que una empleada doméstica le diera lecciones de paternidad en su propia casa. «Estás despedida», sentenció Alejandro, señalando la salida con un dedo tembloroso de furia. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi casa. Y si vuelvo a verte cerca de mi hijo, me aseguraré de que no vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad». Mateo comenzó a llorar en silencio, aferrándose a la falda de Elena con desesperación. Alejandro intentó apartar al niño, pero Mateo se resistió con una fuerza que su padre desconocía. La escena era desgarradora. Un padre intentando proteger a su hijo, destruyendo lo único que el niño amaba. Pero Elena no se movió. «Me iré», dijo Elena, acariciando el cabello de Mateo para calmarlo, pero no sin antes mostrarle algo. «Algo que usted necesita ver, aunque le duela». Alejandro estaba a punto de llamar a seguridad, pero algo en el tono de Elena lo detuvo. No era desafío, era compasión. Una compasión extraña y dolorosa. «¿Qué podrías mostrarme tú que yo no sepa?», escupió él con desprecio. Elena se agachó a la altura de Mateo y le susurró algo al oído. El niño asintió. Se secó las lágrimas y se colocó en el centro del salón. Elena caminó hacia el viejo sistema de sonido y presionó un botón. No sonó música clásica, ni una pieza de ballet convencional. Lo que llenó la habitación fue una grabación casera, con estática de fondo.
de una melodía tarareada por una voz femenina. Alejandro se quedó paralizado. Reconocería esa voz en cualquier parte del universo. Era su esposa Isabela. Elena se unió a Mateo en el centro de la pista. No bailaban una coreografía técnica. Se movían contando una historia. Los movimientos de Mateo eran una réplica exacta, casi espiritual, de la forma en que Isabela solía moverse cuando creía que nadie la miraba. Alejandro intentó ordenarles que pararan, pero su voz no salió. Estaba hipnotizado. Cada giro, cada extensión de los brazos de Elena y Mateo narraba una historia de despedida. Elena no estaba enseñando a bailar al niño. Ella estaba completando una danza. Alejandro observó los pies de Elena. A pesar de llevar zapatos de trabajo desgastados, su técnica era impecable. Profesional, dolorosamente familiar. ¿Cómo podía una simple empleada conocer los movimientos íntimos que Isabela creaba en la privacidad de su hogar? La duda comenzó a carcomer la certeza de su ira. La canción terminó con la voz de Isabela susurrando, «Para mis dos amores». El silencio regresó, pero esta vez era denso, cargado de una verdad no dicha. Alejandro, con los ojos vidriosos, miró a Elena. Esa grabación, solo existía una copia. Isabela la grabó en el hospital antes de... Se le quebró la voz. «¿Quién eres tú? ¿Cómo tienes esto?» Elena se quitó el pañuelo que siempre llevaba en la cabeza, dejando caer una cascada de cabello oscuro, y se limpió el maquillaje que usaba para parecer mayor y más cansada. Al verla sin el disfraz de la servidumbre, Alejandro retrocedió chocando contra la pared. «No me reconoces porque nunca me miraste realmente». «Alejandro», dijo ella con tristeza, «hace 10 años, cuando te casaste con mi hermana Isabela, me prohibiste la entrada a vuestras vidas porque yo era una mala influencia, una bailarina callejera sin futuro. Dijiste que yo no estaba a la altura de tu apellido». Alejandro jadeó. Frente a él no estaba Elena, la empleada. Estaba Sofía, la hermana menor de su esposa, a quien había borrado de su vida y de la de Mateo por puro prejuicio y clasismo. «Isabela me envió esto semanas antes de morir», continuó Sofía, sacando una carta arrugada de su bolsillo. «Ella sabía que tú cerrarías tu corazón y encerrarías a Mateo en tu tristeza. Me pidió que viniera, que buscara la forma de entrar en esta fortaleza para salvar a su hijo, para devolverle la música. He estado limpiando tus suelos y lavando tus platos, solo para poder cumplir la promesa que le hice a mi hermana, que Mateo no olvidaría quién era su madre». Alejandro cayó de rodillas. El peso de su arrogancia lo aplastó. Había humillado a la única persona que amaba a su hijo tanto como él. Amigos de Rutas de la Vida, quiero hacer una pausa aquí. ¿Alguna vez han juzgado a alguien sin conocer su historia completa? Quiero que me escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo y qué opinan de la actitud de Alejandro. ¿Creen que merece ser perdonado por Sofía? Los estaré leyendo. Sigamos con el desenlace de esta historia. Alejandro lloró. Lloró por primera vez en 5 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Mateo corrió hacia su padre y lo abrazó, y Sofía, lejos de mostrar rencor, se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro del hombre que la había despreciado. «No vine por tu dinero, Alejandro. Vine por él», dijo Sofía mirando al niño. En ese momento, el millonario entendió que su riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese pequeño niño y en la mujer que había sacrificado su orgullo por amor a su familia. Alejandro no solo recontrató a Sofía, le pidió perdón públicamente y la nombró tutora, legal de las artes de Mateo. El salón de baile se abrió para siempre. Alejandro nunca volvió a bailar, pero aprendió a sentarse y a aplaudir, permitiendo que la música llenara la mansión. Aprendió que el duelo no se cura con silencio, sino celebrando la vida de quienes se fueron. La lección fue clara: nunca subestimes a quien parece inferior, porque podría ser el guardián del tesoro más grande de tu vida. La verdadera nobleza no está en el título, sino en la capacidad de amar y sacrificarse por los demás.